Salmo 130, la valiosa redención. ¿Cómo nos hacen sentir los tropiezos que nosotros damos? De una u otra forma, cada vez que nos equivocamos al tratar mal a una persona, al mentir respecto de algún asunto o al codiciar algo que no es nuestro, algo en nuestro corazón se produce. O estoy hablando a paredes, a rocas. No, algo en nuestro corazón se produce. Y aquí no estoy hablando, o la palabra no se expone simplemente a creyentes o no creyentes. Estoy hablando a todas las personas. Porque aquellos que creen en Dios o los que no creen en Dios, más allá de los actos que hagan, siempre esos actos van a producirle algo en el corazón. Sea dolor, sea alegría, sea esperanza, sea consuelo o tristeza. Pues la palabra de Dios nos pregunta y nos va exponiendo a través de este salmo que vamos a leer. Si usted y yo hemos sufrido a causa de nuestros errores, hay consecuencias del pecado. Vemos el mundo, vemos las noticias, vemos distintos problemas que hay en nuestra vida también y podemos decir, Señor, hay consecuencias respecto del pecado en mi vida. Y la verdad es que sufro respecto de esas consecuencias. Sin duda el peso más grande que nosotros como seres humanos debemos reconocer delante de Dios que sufrimos es la culpa. La culpa de nuestros pecados, la culpa de nuestros errores, porque usted ha cometido algún error, ¿cierto? Yo he cometido muchos errores. Cuando hablamos de pecado, la gente suele relativizar lo bueno, lo malo, lo que para ti es bueno, para mí puede que no sea bueno, lo que para ti es malo, para mí no sea que sea malo. Hablamos de la maldad, hablamos del pecado, pero la Biblia nos traza un camino. La palabra de Dios nos expone una forma de vida, nos expone una realidad objetiva del universo y nos muestra, esto es el camino, esto es la verdad, esto es la vida. Y cuando nosotros quebrantamos esa voluntad, hay consecuencias. Y las consecuencias se pueden solucionar. ¿Ha solucionado algún problema que usted ha cometido, cierto? ¿O algo que ha provocado? Todos nosotros hemos solucionado ciertos problemas, ¿sí? Nos equivocamos, de repente tratamos mal a alguien y vamos y pedimos disculpas. Quizás no cumplimos en hacer algo, pedimos perdón y tratamos de hacerlo. ¿Sí? Cuando llegamos atrasados al trabajo cometemos ese error, ya listo, voy a arreglarlo, voy a quedarme hasta un poquito más tarde. Cometemos distintos errores, todos. Consecuencias que pueden ser solucionadas. Pero hay una consecuencia que el pecado produce en la naturaleza del ser humano, que aunque usted haga lo que sea, no lo va a poder solucionar. Y eso es la carga que tenemos en nuestro corazón. Porque muchas veces solucionamos los problemas, incluso con las personas que amamos. Pero ese dolor, ese peso, esa carga sigue estando. Y a veces la persona que fue dañada nos sigue recordando ese dolor cada día. Ya sea apuntándonos con el dedo o cada vez que ese problema aflora, ¿te acuerdas que hiciste esto alguna vez? Porque el perdón y la redención, o cuando hablamos del pecado, no es una cosa solamente de obras o de actos. Estamos hablando del corazón. Estamos hablando de que nuestro corazón sea levantado. Y de que nuestro corazón puede encontrar paz y descanso en el Señor. Y que nuestras vidas sin duda han sido redimidas por Dios. Y aunque hayan consecuencias del pecado, de nuestros errores, de nuestras faltas que no podamos solucionar, sí hay uno que está pendiente y atento de nosotros para que desde lo más profundo podamos clamar a Él y decirle, Señor, aquí estoy, tú me conoces. Señor, es la primera vez que me encuentro contigo. Dios, la verdad es que he caminado toda mi vida sin creer en ti, te he pasado por alto. Pero ahora que me siento tan lejos, no solo de ti, sino que de las cosas que estoy viviendo en mi vida, clamo a ti. La Biblia dice que Él escucha, que no está ajeno, sino que Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y es más, Él está atento a la oración del arrepentido. Amén. Leamos el Salmo, vamos. Dice así la palabra del Señor. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Estoy leyendo el Salmo 130, que es un cántico gradual. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
Ya, dice ahí, o Yahvé, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Los primeros 2 versículos de este salmo, vamos exponiendo versículo por versículo para que así la palabra del Señor pueda hablar a nuestra vida, nuestra oración, tal como lo hacía nuestro hermano Carlos, es que Dios pueda hablar a nosotros, que Dios pueda usar este instrumento que de una u otra forma por misericordia ha permitido que sea yo esta mañana, para poder compartirles la palabra del Señor y podamos a través de la Biblia entender qué significa la redención. Porque muchas veces hablamos redención, perdón, yo soy redimido, o tú tienes que ser redimido, o tú necesitas del perdón de Dios. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos dice respecto de la redención y cuál es el valor de ella? El salmista que escribe este salmo nos habla de la profundidad. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y en nuestro contexto, en lo que nosotros los occidentales entendemos por profundidad, podemos hablar de que habla de lo profundo de nuestro corazón. Podemos pensar que el salmista escribe, desde lo más íntimo de mi corazón estoy clamando a ti, Señor. Pero el sentido no es ese. Lo profundo de lo que habla el salmista, lo profundo para los hebreos, es la lejanía. De eso nos habla este salmo. El salmista está diciéndole al Señor y está orando y dice, yo desde lo más lejos, desde lo más profundo, muy alejado de ti, Señor, clamo a ti. Eso es lo que dice este salmo. Y entender el salmo de esta manera nos acerca a Dios, porque nos saca de la reflexión. Nos lleva a pensar no solamente, no, Señor, yo desde todo mi ser, de lo más profundo que le metí. Este salmo no está hablando de eso. Este salmo está hablando de nuestra condición. Este salmo nos habla de que nos reconocemos delante de Dios como somos. Y el salmista dice, de lo profundo, oh Dios, oh Jehová, a ti clamo. Desde donde yo estoy tan lejos, Señor, de ti, quiero clamar. Porque soy consciente de las consecuencias del pecado sobre mi vida. Porque soy consciente de dónde me han llevado mis transgresiones. Porque soy consciente de dónde yo he sido impulsado a llegar, de dónde yo mismo me he llevado. Soy tan consciente, Señor, que me presento delante de ti y te digo, Señor, desde lo profundo del pozo, ahí donde pienso que nadie me va a acompañar, ahí donde todos me abandonaron y ahí donde yo mismo ya no tengo esperanzas por mí, ahí es donde a ti clamo, Señor. Este versículo es tan importante para comprender la redención de Dios, porque nos quita esa fábula de que nos tenemos que acercar a Dios como buenas personas. Incluso nos saca de esa fábula y de esa historia de pensar de que tenemos que venir a Dios así limpios. Lo que el salmista nos dice es que nos tenemos que presentar delante de Dios conscientes de lo que somos para que Él obre arrepentimiento. Ayer compartíamos con los jóvenes y hablábamos al respecto. Y decíamos que nadie se puede acercar a Dios sin considerar quién Él es. Porque yo no voy a venir delante de Dios a decir, bueno, ya escúchame así como estoy, y mira, necesito esto. O sin considerar la grandeza de Dios. De eso nos habla este salmo. El salmista considera, yo estoy tan lejos, pero Señor, tú puedes escucharme, porque Él está diciendo, a ti clamo, no a otro, no a mis amigos, no a mis familiares, no a las personas que quizá me han abandonado, ni siquiera a las personas que quizá me han escuchado y están presentes. Yo clamo a ti, Señor.
Eso es lo que nos dice este versículo. Y el versículo 2 reafirma esta verdad. Y dice, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Porque junto con reconocer dónde nos llevan nuestras transgresiones y el pecado, también podemos reconocer que hay un Dios que nos escucha a cada uno de nosotros. Porque la oración de este salmista no es una oración al azar, sino que es una oración sentida. Es una oración que tiene un significado maravilloso. La palabra de Dios nos comienza a hablar y nos dice que ahí donde yo estoy, Dios va a escuchar nuestro clamor. Y Él va a escuchar nuestra voz. El Señor va a inclinar su oído. La palabra nos dice que Dios está atento. Atento a nosotros, atento a nuestro caminar, atento a cada una de las cosas que hacemos. Dios no está ajeno de su realidad, querido amigo, querido hermano. Para quienes nos visitan por primera vez, para quienes están aquí presentes y llevan mucho tiempo con nosotros, o quizás están en un vaivén. Dios examina cada uno de nuestros pasos. Por eso que podemos acercarnos a Él en confianza. Porque sabemos que Él nos escucha. Porque sabemos, como nos enseña la palabra de Dios, que por muy lejos que estemos de Él, y su palabra y su Espíritu Santo viene y habla en nuestra vida, no se sienta atado a no acercarse a Dios. Venga delante de Él, ore y clame al Señor, porque Él nos escucha, porque Él oye nuestra oración, porque Él escucha nuestra súplica. Él está atento a la voz de nuestra súplica. Amén. Somos invitados, queridos hermanos, amigos que nos acompañan, esta mañana a clamar a Dios, a dirigir a Él nuestro corazón. No importa dónde estés, querido hermano. Bienvenido. No importa dónde estemos. No importa el lugar. No importa lo que pueda producir o provocar de una u otra forma la lejanía que tenemos de Dios. Lo que la palabra de Dios, lo que en Cristo podemos experimentar en esta mañana y en nuestra vida principalmente, es que ahí donde usted esté, ahí donde sus pasos le hayan llevado, usted se puede acercar a Dios. Ahí incluso donde nuestros pensamientos y nuestros cuestionamientos respecto de la realidad de un Dios todopoderoso nos lleven, ahí también nos podemos acercar a Dios. Ahí donde nuestro dolor y nuestras súplicas, ahí donde también aquellas cosas que nos han hecho alejarnos de Dios y no considerarlo, ahí, en ese lugar, la palabra dice, de lo profundo podemos clamar a Dios y acercarnos a Él. ¿Hay alguna distancia desde la cual Dios no nos puede escuchar? No, queridos hermanos. ¿Hay algo que hayamos hecho que sea un tremendo impedimento para que nosotros no podamos acercarnos a Dios? No, si nos acercamos a Dios con la actitud correcta, no hay ningún impedimento. Él nos va a escuchar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Lo ha considerado usted, querido hermano? ¿Lo ha pensado o está esperando que su vida cambie? ¿Que las cosas mejoren para poder decir, no, bueno, ahora sí voy a acercarme aquí a una iglesia, o voy a leer la Biblia? ¿O nos da más seguridad lo que nosotros podamos pensar respecto de nuestro caminar? Más la palabra de Dios nos da seguridad. Jesucristo nos da seguridad. El versículo 3 dice, ya. No sé si sus Biblias dicen J-A-H, ya. ¿Sí? Yahvé. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Lo importante de la expresión de ese nombre de Dios, a ver, digámoslo de una u otra forma para explicarlo y exponerlo a quienes también nos acompañan por primera vez. No es que Dios se llame Yahvé, o se llame Yah, o se llame Jehová. Dios es Dios, Él es el que es. Cuando Dios se presentó delante de Israel, dijo, yo soy el que soy. Jehová es un nombre el cual da para que nosotros o los israelitas expresaban
cómo ellos entendían a Dios. Encontramos Elohim, encontramos Yahvé o esta expresión Yah, y encontramos así tantos nombres. El nombre Yah usado, Yahvé, ¿por qué el salmista lo está ocupando en el versículo 3? Porque esa es una expresión hebrea de cercanía. Yahvé nos habla del Dios cercano. Yahvé es usado porque la persona que está escribiendo este salmo inspirado por Dios le está diciendo a Dios: yo te considero mi Dios. Yo te considero el Dios de mi vida y por eso te estoy hablando. No está haciendo una expresión de majestad o de adoración, sino que está usando una expresión de cercanía. Yo me acerco a ti porque yo te considero mi Dios. Y como sé quién eres tú, si tú mirares lo que yo soy, mis pecados, mi vida, ¿cómo me podré mantener yo en pie delante de ti? Y esto nos habla de nuestra conducta. Este versículo 3 nos habla de la manera en la cual nos presentamos delante de Dios. Porque podemos saber con claridad que Él nos escucha. Desde lo más profundo. Podemos tener la seguridad, queridos hermanos, que no hay nada que le impida poder acercarse a Dios si se acerca con la actitud correcta. Y aquí el salmista nos presenta la actitud correcta. Porque Él dice: tú, Dios cercano, a ti, Señor, como te he considerado el Dios de mi vida, ¿cómo podría estar yo delante de ti? Con todo lo que soy, con mis pecados, con mi vida, ¿cómo puedo presentarme yo delante de ti? ¿Ha considerado eso, estimado hermano? ¿Ha considerado eso, estimado amigo? Queridas personas que nos acompañan en esta mañana. O nuestra actitud delante de Dios, delante de la exhortación de la palabra es: no, yo no soy así, yo puedo arreglar mis problemas. O nos podemos presentar delante de Dios reconociendo y diciendo: Señor, sí, la verdad es que mi vida delante de ti, ¿cómo voy a poder estar en pie? Porque tú me conoces y sabes incluso aquellas cosas que no soy capaz de confesarle a aquellos que tanto amo. Y como tú me conoces, ¿cómo puedo estar yo delante de ti? ¿Es esa nuestra actitud? Si tú vieras mis pecados y sé que los ves, Señor, ¿cómo voy a poder estar delante de ti? Pues inmediatamente el versículo 4 nos da una respuesta esperanzadora a esta pregunta que se hace el salmista. Dice lo siguiente: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Porque no negamos esa realidad. Cada uno de nosotros debe ser capaz, yo que estoy compartiendo y que tengo el privilegio de poder compartir la palabra, no estoy exento de esto. Tengo que ser capaz de analizar mi vida y decir: Señor, aquí estoy delante de ti, así me he presentado. Reconozco lo que soy, no voy a entrar a justificarme. Porque suele pasar cuando nos presentamos delante de Dios o delante de aquellos que hemos dañado, comenzamos a justificarnos, comenzamos a ocupar nuestras palabras. Pero es que yo hice esto por esto, es que pasó esto porque esto produjo esto. No es que yo haya querido hacerlo, sino que fue una consecuencia de... Y comenzamos a justificar y a justificar. Pero la actitud del salmista en el versículo 3 habla de alguien que está rendido. Dios, yo te conozco, tú eres mi Dios, tú eres cercano a mí, sé quién eres. ¿Cómo voy a poder estar delante de ti? Reconozco lo que soy. Pero también sé, Señor, que en ti hay perdón. También sé, Señor, que hay tanto perdón y misericordia que debo temer. Porque de eso no habla la palabra reverenciado. Hay perdón en ti para que seas temido. Hay perdón en ti para que nosotros nos podamos acercar. Podemos reconocer delante de Dios nuestros pecados porque Él es perdonador. No pensemos que Dios está ahí como un juez, como muchos a veces se pintan desde los púlpitos o desde las calles, discriminando, golpeando con la palabra a la gente. No, Dios está dispuesto a perdonar, pero nosotros tenemos que también considerar su palabra. Tenemos que considerar el llamado que Él nos hace. No solo esta mañana, sino que cada día de nuestra vida.
La palabra de Dios nos invita a considerarle. Dios es un Dios perdonador. No por nada el salmista está abriendo su corazón y dice: estoy lejos de ti, me presento delante de ti así como estoy, no porque tenga miedo de que Dios me va a ver y va a decir: no, tú al infierno. No. Ahora van a venir las calamidades más grandes de la tierra por todo lo que tú eres y has hecho, por aquellas cosas que tú no conoces, por aquellas cosas que tus amigos piensan que tú no eres. Ahora no. Dios se presenta delante del ser humano como un Dios de misericordia, como un Dios que redime, como un Dios que perdona. Pero pide de nosotros la actitud correcta, no arrogancia. No aquí, bueno, tú me tenés que perdonar. Pide una actitud de consideración, de mirarnos, de observarnos, de reflexionar. No tenga miedo a reflexionar y pensar en la obra que Dios desea hacer en usted y en mí también. Porque el perdón no es un bien religioso, no es una culpa que va a ser expiada de una otra forma para luego seguir en un constante de perdón y culpa tras culpa. El perdón de Dios, la redención de Dios, fue lograda por medio de Cristo. En la cruz, Jesús murió con un sentido. No sin sentido, no para ser un mártir, sino que le dio sentido a la redención de nuestra vida. Y ahí es donde nos enseña que podemos encontrar perdón para que nuestra vida sea transformada. Y este perdón nos haga renacer para alegría, para gozo. Y que cuando recordemos aquellas cosas que nos entristecen y que nos hacen presentarnos delante de Dios con pena, con tristeza, nosotros podamos recordar también que tenemos un Dios que es perdonador y al cual debemos temer, porque Él nos puede otorgar perdón. Y la Biblia dice reverenciado, con temor, porque nos habla de acercarnos considerando quién es Dios. Porque Dios no es un objeto. Porque Dios no es un fantasma que anda dando vueltas. Porque Dios tampoco no es un ser humano con capacidades mayores a las de los seres humanos comunes y corrientes. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. La palabra de Dios dice que Dios es soberano. Y que Él es todopoderoso. Que sus obras son incomprensibles para nosotros. Que cuando cosas ocurren nosotros decimos: ¿y dónde estaba Dios? Y tú me hablas de Dios, pero mira lo que ocurrió. Cuando vemos familiares sufrir con una fe inquebrantable, decimos: ¿y por qué Dios no hizo algo? Dios está pendiente siempre, pero Él es soberano. Y cada una de las cosas que Él hace tienen un propósito. Cuando escapamos de esa verdad o salimos de esa voluntad de Dios, vivimos, como dice el primer versículo, nos sentimos alejados hasta lo más profundo, ajenos a la vida de Dios. Pero hoy, por misericordia, la palabra nos habla de poder sentirnos cercanos, de que donde más profundo estemos, Él nos va a escuchar porque Él perdona. No le va a escuchar para burlarse de usted, no le va a escuchar para apuntarle con el dedo, no le va a escuchar para poder decirle: ah, no, sabes que tu problema no tiene solución, sino que Él le va a escuchar para perdonarle. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y el versículo 5 comienza a describir esa actitud que cada uno de nosotros, que nos acercamos con el deseo de recibir el perdón de Dios, debe tener. Versículo 5 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Versículo 6 lo leemos también: mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Experimentamos la paz y la esperanza. A eso nos llama el perdón, a vivir esperanzados, a vivir perdonados. Porque, como decíamos, el perdón no es solamente o no es un bien religioso del cual en su mente usted dice: no, yo estoy perdonado, Dios me perdonó. El perdón nos habla de una experiencia, de vivir y de sentirnos redimidos, de sentirnos acogidos por Dios, de que Él nos abraza, de que podemos esperar en Él. Y nuestra confianza y nuestra esperanza se ve recompensada delante de la presencia de Dios.
Por eso es que el salmista dice que él se acercó a Dios desde lo más profundo, desde muy lejos habló, sabiendo que él lo escuchaba, sabiendo que el Señor está pendiente, porque Dios todo lo sabe y todo lo conoce, y no hay nada que se escape a su soberanía. Y en ese conocimiento él dice: ¿cómo puedo estar delante de ti? Puedo estar delante de ti porque tú eres un Dios perdonador y lleno de misericordia. Por eso es que puedo estar delante de ti. No porque yo sea una buena persona, no porque yo tenga las mejores capacidades, o hable bonito, o cante bien, o sea el mejor en mi trabajo. No, yo puedo estar delante de ti, Señor, porque tú eres un Dios perdonador y lleno de misericordia. Por eso es que puedo esperar en ti. Por eso es que el salmista dice: espero yo a Jehová, esperó mi alma, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y aquí la palabra de Dios habla en nuestros corazones y comienza a darnos algo más práctico. Porque estamos hablando de algo del sentir del corazón, de la redención, del poder presentarnos delante de Dios. Pero aquí el escritor nos dice: esperamos y espero en su palabra. Esto es un llamado a poder confiar en lo que las Escrituras, en lo que la Biblia nos enseña al respecto de la vida, en lo que la Biblia nos habla respecto de cómo es que llevamos nosotros nuestro caminar. La palabra de Dios tiene algo que decir. Siempre. Siempre la Escritura, siempre la Biblia puede decir y dice algo respecto de cualquier situación que usted puede estar viviendo. Y cuando el salmista dice que él espera en la palabra de Dios, nos invita a cada uno de nosotros a poder experimentar el perdón a través de una vida que considera la voluntad de Dios como perfecta y agradable. Si nosotros no nos hemos sentido perdonados, hermanos, ustedes que quizás llevan mucho tiempo conociendo a Dios, o quienes nos visitan de una u otra forma no han experimentado ese sentir respecto de nuestras obras, yo quiero decirle que esta palabra de la esperanza nos invita en esta mañana a que miremos a Dios y consideremos su buena voluntad para nuestra vida. Y si nosotros queremos sentirnos hoy y en nuestra vida perdonados, redimidos, deseamos experimentar esa libertad: Señor, me siento atado, me siento que ni siquiera he podido perdonar, es más, me siento no perdonado. La Biblia nos dice entonces: amigo, amiga, hermano, hermana, espera en la palabra, haz la palabra. Eso significa esperar en la Escritura. No es lo que significa, como en muchos círculos evangélicos se dice: yo recibí una palabra, yo confío en esa palabra y esa palabra se va a cumplir. No es así, porque la Biblia demanda de nosotros movimiento, no una actitud estática. No es que a mí me dijeron esto, así que yo me confío en esa palabra que me entregaron. Hermano, la palabra va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí y va a reposar ahí. La Biblia, cuando habla de la espera en la palabra, habla de una actitud de mirar la Biblia y decir: ok, Señor. Siempre hago lo mismo, siempre les digo a los hermanos y cuando nos visitan: si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, le invito a que lea el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Un pequeño resumen de lo que es la voluntad de Dios para la vida del hombre. Allí encontramos la palabra de Dios para nosotros. Por eso es que debemos esperar en Dios. Por eso es que nuestra espera no es una espera estática. Por eso es que el salmista dice que él esperó a Dios tanto y esperaba a Dios con un anhelo más que el de los centinelas. Un anhelo más que el de los vigilantes. Porque el centinela y el vigilante esperan la mañana. ¿O no le ha pasado? ¿Qué es lo que le pasa al nochero? Espera con anhelo que llegue la mañana. Está con ansias.
una desesperación. El vigilante, el centinela espera la mañana. ¿Nosotros esperamos de esa forma la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿O simplemente, bueno, ya tú dices, Señor, que me perdonaste? Pero estos dos versículos, 5 y 6 del Salmo 130, nos invitan y nos llaman. ¿Cuál es mi actitud frente al llamado de Dios? ¿Estoy desesperado y quiero poder experimentarlo? ¿Muestro ese deseo de experimentar la esperanza en Dios haciendo su palabra? Siempre viene una confusión en los cristianos cuando hablamos de las obras y de la gracia. Yo no estoy hablando de que el perdón de Dios lo va a recibir a causa de las obras que usted haga. No. El perdón de Dios es por gracia. La gracia nos habla de que nada de lo que nosotros podamos hacer va a complacer el corazón de Dios. Solamente Jesucristo logró por medio de su sacrificio pagar una deuda que todo el ser humano tiene, crea o no cree en Dios. Una deuda que hoy podemos decir, gracias Señor, está saldada la deuda. Ahora bien, debemos acceder a Dios, debemos considerarle y esperarle, tanto como el centinela y el vigilante esperan la mañana, tanto como el nochero puede estar esperando que llegue un nuevo día. Así nosotros también esperamos al Señor. Así nosotros también vivimos y practicamos la palabra. Si usted desea experimentar esta nueva vida de Dios, yo le invito a que haga la voluntad de Dios. Yo le invito a que este perdón que Dios le entrega se haga vida en cada uno de sus miembros, en todo su ser. Dios nos ha perdonado, Él nos escucha. No importa dónde estemos o hayamos llegado. No importa el lugar o la rebelión que nosotros hayamos tenido, incluso en este momento. Podemos acercarnos a Él, aunque no podamos estar delante de Él a causa de nuestros pecados. Hay perdón. Hay perdón. Somos llamados a la esperanza. Somos llamados a experimentar ese perdón a través de la Biblia, a través de la Escritura, a través de llevar a la práctica ese llamado hermoso que Dios nos hace en este día. El versículo 7 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. El versículo 7 nos habla del alcance del perdón de Dios. No sé si cada uno de ustedes me sigue y vamos siguiendo la lectura. ¿Cómo es? Hay una progresión en el mensaje. Porque hablamos de dónde estamos, lo profundo. Hablamos de que aún desde lo profundo Dios nos oye. Consideramos a Dios un Dios cercano. Y si nos acercamos a Él, nos acercamos temerosos, considerando quién es Él. Porque sabemos quiénes somos nosotros. Sé quién soy yo, Francisco, y sé quién es Dios. Sé que no puedo estar delante de Él así como estoy, pero sé también que a causa de su inmenso perdón y amor, Él me recibe. Por eso mi actitud es tener esperanza en Jehová, esperanza en Dios. Mi alma espera en Él, espero en su palabra, vivo conforme a su palabra. Es tanta esa vida que tengo en su palabra, que es tanto como el vigilante o el centinela espera la mañana. Así, Señor, yo quiero vivir contigo. Ahora, ¿esto es una reflexión personal? No, el salmista viene y hace un llamado abundante. Y por eso nosotros tenemos la libertad de hablar a creyentes o no creyentes. Porque la Biblia nos llama a eso. Jesucristo nos invita y nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Si bien el Evangelio de Jesucristo ha sido pisoteado y desvirtuado por nosotros mismos, por nuestra manera de vivir, incluso por nuestra manera de predicarlo o hablarlo. Pero en esta mañana, la palabra de Dios nos dice que llamamos al pueblo. Dice el versículo 7, y una vez más los leo: espere Israel. El salmista hace una invitación. Ustedes también, esperen a Dios. Porque en Dios, en Jehová, hay misericordia y abundante redención. El alcance de la misericordia de Dios y del perdón de la redención de Dios no tiene límite.
Cuando hablamos de que no hay límite en la redención de Dios, el salmista nos expresa, no hay límite de pueblo y nación, porque si bien aquí Dios está hablando a Israel, pero la revelación del Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, el apóstol Pablo de manera muy particular nos habla que la palabra de Dios ha sido entregada a todas las naciones, no importando su lengua, color de piel, condición social, no importa. Pero también esta abundante misericordia nos habla de el tipo de pecados. Porque para Dios la Biblia nos enseña que no hay tipos de pecado, es decir, no hay mentiras blancas o negras. Todo es un pecado delante de Dios. Pero para nosotros sí. Porque nosotros venimos y decimos, bueno, no va a ser lo mismo matar a alguien que mentirle a alguien. Pues bien, la abundante misericordia, el texto aquí nos habla de eso. De que la misericordia de Dios es tan abundante que no importa de qué nación seas, que no importa en la lengua que hables, y tampoco importa lo que hayas hecho. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Siempre en Dios vamos a encontrar perdón y misericordia, si lo consideramos y si nos acercamos a Él como Él es, Dios, el único Dios verdadero. De eso nos habla el versículo 7, de la abundante y del alcance de la misericordia de Dios, de que hay abundante redención en Dios. Por eso que si usted, estimado hermano o amigo, se hace la pregunta, bueno, ¿también hay redención para mí entonces? La pregunta no es esa. La pregunta no es si hay o no hay redención para usted. La pregunta es, ¿usted desea que Dios le perdone? ¿Usted desea que Dios redima su vida para poder estar delante de Él con libertad? Esa es la pregunta. Porque ya la Biblia nos responde y nos dice que el alcance no tiene límite. La misericordia de Dios es abundante para todos. Para todos los que hoy estamos acá, para los que caminan por afuera, para nuestros amigos, incluso para aquellas personas que han cometido las atrocidades más grandes. Si son capaces de presentarse delante de Dios y si el Espíritu Santo quebranta sus corazones para que haya un genuino arrepentimiento, Dios les perdona. No somos librados de nuestras consecuencias, porque las consecuencias tienen que estar. Tenemos que aprender. Si alguien mató a una persona y pide perdón a Dios, no puede venir y decirle, bueno, Señor, ahora sácame de la cárcel. Esto no es así. Hay que pagar, hay que cumplir, hay que saber vivir. El tema es que yo puedo vivir a pesar de esa consecuencia, que puede que nunca tenga una solución. Puedo vivir esperanzado en Dios. Puedo encontrar perdón y redención en el Señor. El versículo 8 es una promesa final y con esto vamos terminando el mensaje de esta mañana. Y dice que Dios, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. La valiosa promesa de redención, queridos hermanos y amigos, que encontramos en este salmo se expresa de manera completa en este versículo final. Las palabras usadas por el escritor vienen a sellar el llamado esperanzador de Dios a cada uno de los que hoy estamos acá presentes. El llamado esperanzador de Dios es al perdón. Cada versículo del Salmo nos va guiando. Nos fue guiando por un camino de redención. Nos fue mostrando y explicando y exponiendo. Esto es la redención. Y frente a esa exposición de Dios, ¿qué podemos decir nosotros? La redención de Dios es valiosísima. No tiene un precio. Porque el precio que tenía ya fue pagado, era un precio inalcanzable. Mas Cristo en la cruz pagó ese precio. Y al resucitar de entre los muertos, nos da la esperanza y nos dice que ese precio fue aceptado. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros viviríamos hoy en una inestabilidad total. Porque diríamos, bueno, pero Dios ¿aceptó o no aceptó el sacrificio de Jesús? La resurrección nos dice que sí, que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso compartimos y predicamos la palabra. Por eso hacemos este llamado. Por eso nos sentimos con la libertad
de poder decirle, tal como dice el versículo 8, que Dios redimirá y que Él ya ha redimido a Israel, ha redimido a cada uno de los que Él ha llamado de todos sus pecados. ¿Todos mis delitos y faltas pueden ser perdonados? Sí. Particularmente el verbo usado en este texto del Salmo 130 habla de eso. Porque aquí la Biblia dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. No habla de liberarlo de un castigo, no habla de liberarlo de un pecado específico, sino que la palabra usada acá, la expresión usada acá, es literalmente como dice, de todos. Pero de esto también, sí, de eso también. Y de esto también, sí, de eso también. Dios redime a su pueblo. Dios redime a aquellos que vienen delante de Él con la actitud correcta, reconociendo quiénes somos. Yo soy esto, Señor. Y sé que es tan difícil estar delante de ti. Más confío en tu perdón. Más sé que en ti hay redención. Más sé que tú vives, Señor. Y que eres real. Y puedo descansar en ese llamado esperanzador que la palabra de Dios nos hace en esta mañana. Cristo es la promesa cumplida de redención para Israel y para nosotros, para todo el mundo. Porque la Biblia dice en el Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No nos sintamos ajenos, sino que estamos incluidos en esta promesa. Cristo es quien le da vida a la redención y le da sentido a las palabras que he estado compartiendo con ustedes en esta mañana. Es Jesús el que le da sentido. La promesa de redención pasada tenía un sustento futuro, la venida del Mesías. La Biblia nos habla de esto. Me tomo un tiempo porque me encanta, y más que me encanta, soy llamado a predicar el Evangelio. Hablamos de Jesús. Hablamos de Jesús como el Hijo de Dios. Hablamos de Jesús como Dios encarnado. Para quienes nos acompañan por primera vez, quisiera contarles que la persona de Cristo, Jesús, es sin duda una de las personas que tiene más evidencia de su existencia y realidad en la historia. Hoy ningún historiador serio puede negar la existencia de Jesús. Jesús fue hombre, es hombre, pero cuando hablamos mirando hacia el pasado, su promesa se cumplió. Es decir, en Cristo se cumplieron todas las promesas que por cientos de años se le vino haciendo al pueblo de Israel. Mas siempre en la promesa que se le hacía al pueblo de Israel, Dios les decía que las demás naciones le conocerían por medio de ese pueblo. Nosotros también estábamos incluidos. La promesa se cumplió. Jesús se dio a conocer en la historia hace más de 2000 años atrás. Cumplió cada una de las profecías que fueron dadas. Nació en una ciudad específica, fue llevado al desierto, volvió su madre María virgen, su padre José, aprendió un oficio a la mayoría de edad que tenían en el pueblo de Israel, se dio a conocer, fue bautizado, hizo milagros, tantas cosas, pero lo que más caracterizó fue el amor. Esa fue la característica. La característica del ministerio de Jesús es el Salmo 130, la redención, el abundante perdón. Cuando Pedro conoció a Cristo en la balsa, cuando él vio que Cristo hizo un milagro que atrajo a los peces, la Biblia dice que Pedro dijo, ¿quién soy yo para estar delante de ti? No puedo estar delante de ti. Porque vio la grandeza de aquel que los peces le obedecían. Y así Juan y así tantos hombres que vieron a Cristo y cayeron rendidos a sus pies. No cayeron rendidos a sus pies porque un poder especial los hizo caer. No, ¿sabe por qué cayeron rendidos a los pies de Jesús? Porque eran conscientes de quienes eran delante del Dios Todopoderoso. Mas en Cristo tenemos esperanza. El Evangelio de Jesús nos habla de que por más que la historia esté totalmente distorsionada, y hoy día lo vemos, nos damos en matrimonio como queremos. Padres abusan de los hijos. La guerra, no sé cuántos vieron las noticias de estas niñas en Nigeria. Vemos la maldad del hombre. Y el único que puede redimir y traer esperanza al corazón es Cristo. Y lo hace de manera práctica, por eso esperamos en la palabra. No porque sea simplemente cumplir reglas,
sino porque la Biblia nos dice, mire, si ustedes caminan de esta forma, chiquillos, si ustedes caminan de esta forma, hermanos, hermanas, amigos, sin duda estos problemas que están sucediendo no van a estar. Pero somos tan rebeldes que pensamos, tomando el ejemplo de las niñas nigerianas, que hay razas inferiores y que la mujer es menor, por lo tanto podemos abusar cuanto queramos de ella. Cuando vemos los gobiernos, la manera en la que están tratando a los pueblos, los abusos que vemos, todo eso es pecado. Codicia, desear lo del prójimo, robar, matar, la infidelidad, la deshonra de los padres a los hijos. Todo eso, la Biblia lo ordena y nos dice, no vivan así, sino que experimenten la redención. Ahora bien, se nos hace imposible lograrlo por obras, pero Cristo nos dice, yo lo cumplí por ustedes. Si ustedes creen en mí con todo su corazón, pueden acceder a este perdón. Y yo voy a ayudarles a renacer una nueva vida. Es que, ¿sabes qué? Me es imposible no mentir. O la verdad es que estoy acostumbrado a ser un tipo súper infiel. O la verdad, Señor, es que no respeto a mis padres y no me interesa hacerlo. Pero si nos acercamos a Dios y decimos, Señor, aquí estoy, reconociendo lo que soy, Cristo promete, yo te voy a sustentar. Yo te voy a ayudar, yo voy a hacer que en tu corazón renazca un nuevo deseo para que puedas vivir conforme a mi voluntad. Y esa promesa se sella en la muerte cuando Cristo dice, consumado es. ¿Han visto las películas? Ahí. Y baja la cabeza. Resucita al tercer día para decirnos, consumado es y fue aceptado por Dios. ¿Sabe? La gran pregunta y final que nos podemos hacer. Dios es un personaje histórico. En Cristo se nos presentó. Ese Hijo de Dios, ese Cristo, ¿será Dios? Esa es la pregunta que hace el Evangelio. Y ahí es donde entramos en conflicto. Si nosotros reconocemos que Dios cargó sus pecados, mis pecados, sobre sus hombros, podemos acercarnos a Él y acceder a este Salmo 130, arrepentidos. Señor, me arrepiento de mis pecados y de mi maldad. Reconozco quién eres tú. Por eso hoy les hago un llamado a la esperanza. Quienes se puedan poner de pie, nos ponemos de pie, queridos hermanos, amigos que nos acompañan esta mañana, esta tarde ya. Les hago un llamado a la esperanza. Sé que muchos hemos sufrido las consecuencias a causa de nuestros pecados. ¿Cómo ha quedado nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón a causa de esas consecuencias? Si bien podemos arreglar de una u otra forma las cosas que hemos hecho mal, pero ¿quién es quien nos provee libertad y descanso a todo nuestro ser? Insisto en lo del principio, podemos sin duda arreglar los hoyos que hemos ido dejando, los podemos tapar, construir puentes en esos abismos que hemos hecho entre familiares que amamos, entre amigos, entre personas. Pero siempre va a haber algo que está ahí, esa culpa, ese no sentirnos redimidos o perdonados. Porque el mundo juzga, apunta con el dedo. Mas Dios nos dice, yo estoy ahí pendiente para escucharte y para perdonarte. Pero acércate, querido hermano, amigo, de la manera correcta, reconociendo quién es Él para cada una de nuestras vidas. Accedamos a la valiosa redención que el Señor nos ofrece en esta mañana por medio de la fe en Jesucristo. Redención gratuita, redención que tenemos por medio de Él. Amén. Quisiera que pudiéramos hacer una oración en esta mañana y darle gracias a Dios por su inmensa misericordia. Pedirle al Señor también que si ha hablado a su corazón y a su vida, Él pueda convencerle de estas verdades. ¿Saben? Nosotros no predicamos el Evangelio o no hablamos de Dios para convencerle de la existencia de un Dios real y todopoderoso. Yo creo que hay un Dios real todopoderoso. Nosotros predicamos el Evangelio para que sea Dios quien le convenza a usted de su realidad y de su poder y de su perdón. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar acá, Señor, en la iglesia, en tu casa, Señor, en este lugar de oración. Porque sabemos, Señor, que casa somos nosotros de ti. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y tú vienes a hacer habitación en nuestra vida. Es más, amado Señor,
Hoy que hemos compartido el Salmo 130, nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo quién eres tú, Señor, teniendo plena esperanza y confianza en el llamado Redentor de Jesucristo. Dios mío, descansamos en ti, abrimos nuestro corazón y nos presentamos delante de ti. Y yo oro por mis hermanos, Señor, y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que hemos compartido pueda tomar sentido en sus vidas, Señor. Que esto no sea simplemente un discurso aprendido, sino que la palabra de Dios nos invita y nos llama a que podamos valorar y considerar cuán valiosa es la redención que Dios nos ofrece. Que podamos mirar nuestro corazón y presentarnos delante del Dios Todopoderoso y decirle: Señor, aquí estoy. Sé quién soy delante de ti. Sé lo que soy delante de ti. Pero también sé que tú eres un Dios perdonador y lleno de misericordia. Pero también he podido considerar a través de las Escrituras cuán maravilloso eres tú, Señor. Amado Dios, te rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Que tu abundante misericordia la podamos sentir y experimentar en este día. Señor amado, toda la gloria y la alabanza